tarde, 9 minutos y ya está en los estudios de Mitre, nuestro querido Tommy Reynolds. Y sus tendencias, Tommy. Bueno, gracias, chicos. Hoy vamos a hablar de un término que se empezó a utilizar hace ya algunos años en las redes sociales y que está muy ligado al gobierno de Javier Milei. Ustedes saben que ya desde antes de que asumiera, antes de que ganara las elecciones, hace un año y medio aproximadamente, bueno, tenía mucha exposición en las redes sociales. Javier Milei, sobre todo, tiene a estos famosos trolls. Cuando lo digo trolls es entre comillas, desde ya, porque los trolls puede asociarse a varios aspectos del mundo cibernético, si quieren, o digital. Hay trolls que son personas físicas, como cualquiera de nosotros, y hay trolls que obviamente son personajes inventados, que en realidad no hay nadie detrás de ese personaje o de ese usuario en las redes sociales. Pero sí, la verdad que más allá de hablar de trolls, de influencers y de aquellos que apoyan a Javier Milei o no, hay un término que empieza a sonar un poquito más fuerte a partir de una medida que el otro día comunicó el gobierno de Milei. Estamos hablando de los gordos compu. No sé si lo tienen. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Gordos compu? ¿No lo escucharon nunca? ¿Qué es? Bueno, los gordos compu. Hoy vamos a hablar de ellos. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Son trascendentales, así se dice, en una elección o no? Bueno, vamos a hablar de ellos porque es un término que empieza como a aflorar un poquitito más en los medios más tradicionales, como los nuestros. El que está en las redes y el que está en Twitter, en X o en las distintas plataformas, bueno, ya los conocemos estos términos, pero los gordos compu son básicamente personas que no tienen que ser jóvenes. ¿Y por qué digo esto? Porque están más asociados a lo que tiene que ver con la computación, desde ya, por eso compus. Pero más asociados están a aquellos que juegan al gaming, aquellos que agarran una computadora, un celular, una consola de juegos y están asociados a eso, ¿no? A aquellos que les gusta viciar, que es un término también que se utiliza en las redes sociales, jugando algún jueguito de aquellos que por ahí jugábamos nosotros cuando éramos más chicos, no sé, en una Nintendo, en una PlayStation o demás. Bueno, ahora avanzó muchísimo todo y está asociado en eso. Son personas que le dan mucha entidad, si quieren, a los juegos virtuales, sobre todo, a través de internet, a través de distintas plataformas, bueno, y que terminan votando generalmente al gobierno de Milei. ¿Y por qué digo que votan al gobierno de Milei? Bueno, porque están ahí, están en las redes sociales. La mayoría son jóvenes, es verdad, pero son aquellos que le dieron en su momento. ¿Se acuerdan que lo hablamos mucho? Que Milei había conquistado a un fragmento que antes pertenecía, por ejemplo, a la Cámpora, que eran los más jóvenes. Bueno, se demostró que en las últimas elecciones, estos gordos compus, si quieren, bueno, fueron votantes de Milei, que no son solamente chicos o chicas que están detrás de una computadora y que se pasan el día jugando. No, para nada. No ese es el término. Está bueno, pues Juan me pone cara. No es solamente sé que eran eso. personas que estaban todo el día con la compu. Están, pero también laburan, como cualquiera de nosotros. Y por ahí en sus ratos libres, sí están jugando a la computadora o a los jueguitos. De hecho, conocemos a Adorni, a Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, por ejemplo, que ahora, bueno, es candidato a legislador acá en la ciudad de Buenos Aires, que él también no es un gordo compu, si quieren, pero es un gamer. Al flaco le gusta. ¿Ah, sí? Sí, claro. Y ya desde antes del gobierno de Milei, ya de hecho ha hecho muchas veces estos videos o estos streaming en vivo en donde él se mostraba jugando. Él juega mucho a lo que es el Age of Empires o el Counter-Strike, que son juegos, yo sé que vos por ahí de otro lado decís, ¿de qué estás hablando? Sí. Pero bueno, son juegos muy populares y sobre todo fueron juegos muy populares en la década del 90, que por ahí fue la década en donde Adorni, bueno, era más adolescente o más adulto, no tan grande, y jugaba más a esos juegos. Pero el propio vocero presidencial es gamer y si bien no se considera un gordo compu, bueno, está ahí como ligado a todo ese mundillo. Claro, hace 2 días precisamente empezó a circular un rumor que después, bueno, se convirtió en real, que el gobierno nacional le sacó determinados impuestos, un 30% de la percepción de impuestos, a aquellas plataformas digitales con servicios digitales. Es decir, todos aquellos que compren juegos, que hoy ya el formato para comprar juegos es casi en su mayoría digital, muy pocos son en formato físico, como era hace algunos años, bueno, le sacó un 30% de la percepción de impuestos. Y claro, los gordo compu, como se denominan ellos, están extasiados, porque básicamente dicen, esto es lo que votamos. Nosotros votamos la quita de impuestos, votamos que nos sacaran una carga impositiva y el gobierno está cumpliendo. Claro, mucha gente empezó a decir, pero ¿no se podrían sacar impuestos de otra cosa, de cosas más importantes? Y por ahí sí, pero recordemos que también el gobierno necesita recaudar, o sea, no es sonso. El gobierno va a sacar impuestos de a poco, según lo que va prometiendo,
impuesto, pero de donde puede sacar impuestos. Y obviamente responde también a parte de su electorado, que son los gordos compu, que lo terminaron votando en su momento en las elecciones de hace 1 año y medio. Es por eso que ahora sigue siendo tendencia en las redes sociales, los gordos compu agradecemos. Es una tendencia ahí en Twitter, sobre todo, o en X, que le agradecen justamente a Milei por la quita de impuestos a estos juegos que ahora, bueno, no van a tener que pagar, sinceramente, el impuesto. Es un 30% menos de la compra que tienen que hacer, sobre todo teniendo en cuenta que se moviliza todo en dólares, ¿no? Porque son juegos de afuera, de plataformas internacionales, y bueno, tienen siempre un impuesto extra con respecto a la compra. Hay un montón de juegos, no se los voy a mencionar, o de plataformas, pero hay desde los más nuevos hasta, por ejemplo, el famoso Candy Crush. Que ese sí lo conocen todos. Sí. El Candy Crush lo conocen todos, lo juega mucha gente, por eso digo que no es solamente para los más jóvenes, sino hay muchos oyentes nuestros que cuando hablamos de juegos dicen que juegan al Candy Crush. Ahora me estoy acordando de Susana Jiménez, que es fanática del Candy Crush, por ejemplo. Pero el perfil es más bien gente joven. Por eso, es un poco lo que explicaba, claro, profe, es por ahí más gente joven, pero en realidad la medida afecta a todo el mundo que tenga algún juego o alguna compra a través de estos servicios de plataforma. También era muy discriminatorio lo de la libertad avanza. A ver, ¿por qué? Que ahora con los viejos meados. Ah, sí, no, eso desde ya. Pero en este caso, aunque parece hiriente el término gordos compu, en realidad ellos mismos se consideran gordos compu y lo viven como algo positivo. Nosotros somos así, o sea, nos gusta la computadora, nos gusta pasar rato viciando atrás de la computadora. Y no me toquen a mí, bueno, todo bárbaro. A ver, yo lo que menciono es esta parte, o estos gordos compu fueron partícipes, o fueron, si quieren, parte de la victoria de Javier Milei en su momento. ¿Hubiese influido si votaban a Massa? No, desde ya que no, porque debe ser un porcentaje chico, si quieren, con la representación argentina de los 45, 47 millones que somos. Pero, sin lugar a dudas, este es como un apoyo o una especie de guiño, si quieren, que hace el gobierno de Javier Milei con los gordo compu que lo votaron, evidentemente. De hecho, estaba fijándome con datos oficiales ¿cuántos gamers son esas personas que juegan a los jueguitos, básicamente, hay en la Argentina? Y les va a sorprender el dato. Gamer siempre hablamos de gente que lo hace a través de un sostén informático. Sí, una computadora, un celular o una consola de juegos. Totalmente, profe. Y saben que los va a sorprender, porque yo también me sorprendí. Yo pensé que iban a ser pocos. Y no, son 26 millones de personas que juegan algún juego, Sí, el 55%. ¿En dónde? Acá en la Argentina. 26 millones. Sí. Algún juego. Candy Crush se considera obviamente un juego desde ya. Y hay mucha gente que juega también al Candy Crush o a otro jueguito, cualquier sea, acá en el celular. Yo no sé, ¿ustedes no tienen descargados algún juego en el celular? ¿No juegan a nada en el celular? ¿Sabes que no? Bueno, son muy agreta usted. La verdad que me tocó el peor equipo del mundo. Cuando no tengo internet, el dinosaurio. Pero ese es viejo. Claro, que queda sin conexión. Ese. Es el de Google, el que queda sin conexión. Divertirse, tic, saltar cactus. Ese no se considera. ¿No se considera? No está dentro de los gamers. Estoy afuera. Pero es muy factible. Consúltenlo con nietos, sobrinos, incluso si quieren ir para arriba, madres o abuelos que tienen el celular con algún juego. Yo me acuerdo de mi abuela, y mi abuela murió a los 90 años, hace unos 4 o 5 años, fue justo el año previo a la pandemia, y la abuela tenía juegos en el celular. Muy bien. A ver, que no era la mejor jugadora del mundo desde ya. Tetris por ahí tenía. Claro, una cosa así, sí, tenía el Candy Crush, lo tenía, o sea, jugaba esos juegos. Entonces, la verdad que la representación de casi el 56%. ¿Y hay una estimación de cuánto tiempo la gente pasa haciendo eso? Eso no lo tengo. Es cierto que la Argentina tiene casi todos sus problemas resueltos, ¿no? Pero... No, a ver, a veces los juegos están muy ligados a la vagancia, y lo voy a decir abiertamente, sí, claro. O mucha gente cree eso, y la verdad que no es así. A mí me gusta jugar también, y creo que ustedes me conocen, y no soy un vago, ni mucho menos, me la paso laburando. Puede cambiar nuestra opinión ahora que... No, bueno, no me interesa, la verdad, voy a seguir siendo feliz. No, pero a lo que voy, profe, muchas veces asocia al tema de jugar con ser vago. Y no, la verdad, el gordo compu, si querés, labura, tiene un laburo de 8 horas en una oficina, y por ahí, en lugar de irse a jugar, no sé, al casino, o no sé, o hacer otra cosa, prefiere estar en su casa y jugar un ratito, y con eso se saca el estrés de todo el día. Y también se consideran gamers los que juegan con otros. Por ejemplo, me cayeron las aplicaciones estas vinculadas con el fútbol. Sí.
¿no? Que eso sí uno lo ve en los lugares de trabajo, que de golpe uno dice, mira qué verdecita que tiene la pantalla, y es que eso también se considera. Sí, a ver, no sitios de apuesta, por las dudas, ¿eh? No, por las dudas quiero dejar en claro eso, claro. No. Sitio de apuesta no. De los juegos entre... ¿Sí? Deben ser gamers los que juegan. Mire cómo ahora ajedrez. conoce a tanta gente, ¿se da cuenta? Acabo de descubrir, sí. Claro, no, hay un porcentaje importante. Los que juegan al ajedrez también son gamers. Y bueno, claro, Bien. exacto. Bueno, es un buen punto ese. Ahí está. Ajedrez, las damas, el backgammon, el truco, vieron que se juega muchas veces online. Bueno, son gamers. El solitario, exacto. Esos son gamers también. ¿Usted juega el solitario ese? Acabo de darme cuenta que estoy del otro lado. Es un gamer al final, ¿se da cuenta? Cabo. Pero bueno, para cerrar, está muy ahora de moda el término gordos compus, que le agradecen al gobierno por haberle sacado el 30% de impuesto a la compra de juegos. No son vagos, laburan como cualquiera de nosotros, es un tiempito que se hacen justamente después para sacarse las penas o por ahí la presión de que todos tenemos por el estrés diario. Para distraerse. Para distraerse, exactamente. Así que aprendan los gordos compu, los votantes que son de Milei y que le agradecen a Milei por la quita del impuesto.